Aleluya. Improvisaciones, porque lo sistemático no va bien en el Señor. Gracias, Padre. Tú eres maravilloso. Tomamos otro texto en las Escrituras que se encuentra en el Salmo 86, porque este mensaje va con relación a la señal. Y vamos a observar esa maravillosa señal que la Iglesia de Dios tiene que tener, le guste o no le guste. En el Salmo 86 y verso 17 leemos que el rey David está diciendo: haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Aleluya. Pedía una señal, ¿no? Rahab la ramera pidió una señal, ¿verdad? Sí. Ahora, leemos en los Efesios, la carta a los Efesios del apóstol Pablo, en el capítulo 1 y el verso 14, donde nos dice, hablando del Espíritu Santo, de la señal, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así es que somos sellados hasta la redención de nuestros cuerpos. Amén. Así es. Y sigue el apóstol Pablo hablando a los Efesios capítulo 4 verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Ahí está. Sí. Si nosotros leemos un poquito más en la palabra, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y el verso 9, está diciendo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Qué cosa? Recuerdan pues al Rahab la ramera, ¿verdad? Siendo como es un tipo del Señor, del verdadero creyente en la tierra prometida. Sí, así es. Ella estaba viviendo fuera de su tiempo, más allá de su tiempo. Estaba viviendo Rahab la ramera. Sí. Un tiempo más avanzado, por causa de la señal que era Cristo. Aquella señal, aquel cordón de grana, simbolizaba a Cristo, simbolizaba la sangre de Cristo, la señal. Así era, el cordón de grana. Ahora, y todo porque se dio cuenta del juicio, Rahab se dio cuenta del juicio inmediato que venía sobre Jericó, porque venía un juicio sobre Jericó. Y ella buscó estar refugiada, estar guardada de ese cataclismo que venía a Jericó. Y ella pidió una señal de que el Dios de Israel le protegería a ella también y a su familia. Y buscaba una señal. Aleluya. Por eso quiso asegurarse la vida y pidió esa señal segura, una señal fiable, una marca que pudiera considerar que ella estaba guardada bajo las alas de Jehová, el Dios de Israel. Así es. No una señal temporal, de un tiempo determinado. No. No olviden que la señal es lo más importante. Señal que es el Espíritu, o mejor dicho, que el Espíritu Santo ha dado a aquellos genuinos creyentes que caminan con el Señor. Es una señal. Sí.
¿Buscan la señal, hermanos? ¿Sí? Vamos a verlo. Ahora, la señal es la misma encarnación literal, totalmente literal, de la vida de Cristo en la novia. Repito, la señal es la misma encarnación literal de la vida de Cristo en la novia. Y si ustedes son la novia, esta señal es la misma encarnación de Cristo en la vida de ustedes. Esto es muy irresponsable, ¿a que sí? Eso es tremendo, ¿no? Dios encarnado en nosotros. Parece locura, pero es verdad, lo dice Dios. Sí, saben, no hay nada más seguro que esto. Para el verdadero cristiano, no hay nada más seguro que esto. Está escrito en el Éxodo capítulo 12 y en el verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas. Oiga, usted es una casa, ¿o no? Usted es templo del Espíritu Santo, de la casa de Dios. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la señal, veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Eso les dijo al pueblo de Egipto, ¿verdad? En Israel. Sí, cada uno de ustedes es una casa, como dije. Y ustedes deben tener esa señal. La carne, carnalizado, la carne de Cristo en ustedes. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Oh, qué maravilla. Pasará de nosotros. Podemos decir con toda seguridad, hermanos, que la señal para esta hora es la misma sangre de Cristo. Por eso ustedes me habrán oído decir muchas veces, yo quiero ver la sangre de Cristo en cada uno de los que se llaman cristianos. Sí, y ahora, esta mañana, entenderán por qué. La misma sangre de Cristo en la novia. Si ustedes son de Cristo, forman parte de la novia. Así de sencillo. Encarnada en la novia, la novia de Cristo. Es su certificado de defunción. ¿Sabían esto? La sangre de Cristo es la señal, la carta, la credencial, ¿verdad? Sí, el certificado de defunción, porque se considera que ustedes ya habían muerto. Han muerto y están en Cristo. Y esa señal es la sangre de Cristo en ustedes. Ahí está. Esa señal dice que usted ha nacido de nuevo ya, que su vida ha sufrido un cambio total. ¿Cierto? Ahí está. Y como la palabra que nos fue hablada en el principio, allá en el Edén, ustedes recordarán, la palabra hablada, eso fue la primera vez que vino la palabra hablada. En Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, del conocimiento humano, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así fue la primera vez, allá en el principio, la palabra hablada en el Edén por primera vez. La segunda vez, hermanos, la segunda vez el verbo, la palabra, Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros.
Fue Dios hecho carne en el cuerpo de Jesús. Fue la segunda vez que vino la palabra hablada. Amén. Y la tercera vez llega a ser parte de nosotros cuando Él habitará en nosotros. Nos mandará el Consolador. Y es lo que ha ocurrido. ¿No es cierto? Él mandó el Consolador. Sí. Dios viviente en el Espíritu Santo, porque el Espíritu es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Así que Dios viviente en el Espíritu Santo y entrando en nosotros, entrando en el hombre y en la mujer. ¿Sí? Así fue. ¿Saben por qué es tan importante el bautismo en el Espíritu Santo? Lo verán a través de este mensaje. ¿Sí? Dios viviendo en el Espíritu Santo y entrando en nosotros, entrando en el hombre y en la mujer. En el primer lugar, el que hemos dicho, en el principio se habló la palabra y el enemigo, el diablo, la adulteró allá en el Edén, ¿o no? Vino por primera vez la palabra y el diablo la adulteró. Con que Dios ha dicho que moriréis, no, hombre, no moriréis. Una mentira del diablo, ¿verdad? Sí. En segundo lugar, después la palabra fue hecha carne. Por segunda vez ya vino la palabra. Fue hecha carne en Cristo el Señor. Y fue crucificado. Amén. Por segunda vez vino la palabra y fue crucificado. Y tercera vez, ahora a través del poder del Espíritu Santo, la iglesia es la iglesia de la palabra. ¿Sabían esto? Ella es la iglesia de la palabra. Cristo a través del Espíritu Santo está en la iglesia. Y Él es el verbo, la palabra. Sí. Por tanto, la novia futura esposa de Cristo es la novia de la palabra. Porque si Cristo está ahí, en ella, Él es la palabra. Y ella es la novia de la palabra. Es la novia de la palabra. Pero como en el principio el enemigo es enemigo de Dios, Él trata, sí, de invalidarla más que nunca por ser el último tiempo. Él está más empeñado que nunca de dogmatizarla, sí, de adulterarla. Pueden ver el ministerio triple de Cristo en el principio en el Edén, en la cruz del Calvario y en su novia. El triple ministerio de Cristo. Es Dios manifestado en Cristo. Y a continuación, hermanos, Cristo manifestado en la iglesia. En la casa de Dios. Donde reposa Cristo. Donde reposa Dios. ¿No? En el principio, Él reposó en el templo de Salomón. En el templo en que mandó Dios a Moisés. ¿Verdad? Ahí por primera vez reposó el Señor. Y luego, por segunda vez en Cristo, y Él reposa, que es Dios en la iglesia, a través del Espíritu Santo. Es la promesa, donde dice, porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos, para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa es la promesa, de que Él reposa dentro de nosotros. Luego no somos un pueblo cualquiera, ni dogmático. No. Veremos qué clase de pueblo somos. Y todo eso unido para traer de nuevo la
condición original, porque de eso se trataba. Cristo estaba tratando, que es Dios, de traer la prueba original, sí, totalmente. De nuevo lo original entre Adán y Eva, entre la Iglesia y Cristo. El matrimonio del principio, el matrimonio del final. ¿Lo están entendiendo? Adán y Eva, un hombre y una mujer. No dos hombres o dos mujeres, no, un hombre y una mujer. Y luego encontramos que nos da una muestra de lo que es el matrimonio. Un hombre y una mujer. Así. Con esa unidad que demanda Dios entre el hombre y la mujer, los cuales son uno, hechos por la misma sangre de Cristo y el Espíritu Santo. Si Cristo está dentro del creyente, sea hombre y mujer, serán cuando se unan un hombre y una mujer, y eso es irrompible. La Iglesia tiene que exhibir en su caminar la sangre de Cristo. La Iglesia caminando en esta tierra tiene que mostrar la sangre de Cristo. Sí, hermanos, por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso es tan importante recibir el bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Sí, porque la vida de la Iglesia está en la sangre del Señor Jesucristo, ¿o no? Allí está. Ahora, entonces, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, es que somos bautizados en su cuerpo. Tomen nota. No les vayan a confundir por ahí. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, somos bautizados en un cuerpo. No bautismo en el agua, sino en el Espíritu Santo. Somos bautizados en un cuerpo. Sí. Oh, Señor, ayúdanos. Sí. ¿Por qué? Porque reconocemos, hermanos, reconocemos solamente su cuerpo. ¿Sí? Él reconoce también su cuerpo, únicamente su cuerpo, no reconoce otra cosa. ¿El Señor reconoce su cuerpo? ¿Sí? Ahí está. Su carne, su palabra. Él no reconoce otra cosa. Él no ve otra cosa. ¿Sabían esto? Él ve solamente a su cuerpo, su novia, su futura esposa. Para algunos puede parecer muy raro esto, ¿verdad? Pero lo vamos a ver. Muchos no lo pueden ver ni reconocer. Hay tantísimos que se llaman cristianos que no lo ven ni lo pueden reconocer. Y nunca lo harán, porque el Señor dijo, y seguirán, y seguirán, y seguirán. Porque es revelación, hermanos. Es revelación. Y las revelaciones vienen a la otra orilla del río Jordán. El pueblo de Israel tuvo que cruzar el río Jordán. Y allí se encontró con Rahab la ramera. Amén. Así es. Qué tremendo acontecimiento, hermanos, cuando comience la marcha hacia el cielo en el día del rapto. ¿Se imaginan? No hay imaginación en la tierra que pueda imaginar exactamente cómo será. Será tan fantástico que es imposible comprenderlo ahora. Sí, en aquel día del rapto, que ya está más cerca que nunca. En ese día estaremos desplegando con orgullo, cuando seamos arrebatados,
estaremos desplegando con orgullo, ¿qué? La sangre del Señor Jesucristo, porque es la que nos abrirá la puerta. Amén. Aleluya. Mis amados, ese es el momento y la hora que todos aquellos genuinos cristianos anhelamos. Sí, morir al mundo y a la carne y vivir para Él, porque el tiempo está cercano. Mis amados, ese es el momento y la hora que nosotros anhelamos. Y en Hebreos, en el capítulo 12 y los versos 22 al 24, nosotros leemos así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. ¿Quiénes? Los que fueron antes de la fundación del mundo. Amén. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aleluya. Fuimos predestinados de antes de la fundación del mundo, ¿no? Ahí está. Lean y relean y vuelvan a releer este texto, hermanos, estos textos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y escuchen bien, dice aquí en el Nuevo Testamento que la sangre habla y habla mejor que la de Abel. Caray. Y que habla de mejores cosas. Esa sangre. La sangre dice que está hablando. ¿Cómo comprendemos que esta sangre está hablando? Oh, eso quiere decir que tiene voz. ¿Tiene voz esa sangre? Oh, Señor, ¿cómo es eso? Eso es porque la voz de la sangre es la palabra de Dios. Aleluya, que nos habla, ¿o no? Tiene voz propia. Sí, qué maravilla, no mejor que la de Abel, ¿verdad? Claro, es la voz de la palabra. Sí, es la sangre de Cristo habla más que la de Abel y habla de muchas cosas. ¿A que sí? Sí, la sangre habla una cosa mejor. Sí, habla de redención, de resurrección, de vida, del cielo, de paz, de sanidad, de santidad, etcétera, etcétera, etcétera. Habla la voz de la sangre, que es la voz de Dios, la palabra. Oh, hermanos, qué maravilla. ¿No se gozan con esta palabra? Bendito sea el Señor. Por esto Pedro dijo: Señor, ¿dónde iremos? Tú tienes una voz fantástica. Tú tienes palabra de vida. Y de todas las bendiciones redentivas que puedan ser redimidas, por las que la sangre fue derramada, fue hablada para nuestro beneficio. Esa sangre fue hablada, habló para nuestro beneficio. ¿Cómo? A través de la palabra. Para ustedes y para mí. Para beneficio de nuestra salvación y de nuestras bendiciones y de nuestra seguridad para entrar en la gloria. Amén. Ahí está. La sangre habla, hermanos. ¿Se dan cuenta ahora de cómo habla la sangre de Cristo? Ahí está. Aunque sabemos que siempre habrá imitadores. ¿A que sí? Claro. Las hubo en el Edén. Imagínense. Aunque sabemos que siempre habrá imitadores, hermanos, la verdadera señal de la sangre que habla de una presencia viviente y resucitada, que era Cristo el Señor. De eso habla. Sí, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y no cambia.
Y el cristiano mediocre hoy está diciendo que todo ha cambiado. Sí, el género humano, sí, cada día peor. Pero Jesús sigue siendo el mismo. Y su palabra no tiene forma de variación. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Porque Jesucristo es el mismo. Amén. Y su palabra es la misma y no cambia. La sangre habla mejor. La sangre del Señor Jesús habla mejor. Porque tiene voz. Y esa voz es la palabra. Aleluya. ¡Qué maravilla! Ella no habla en forma de credos y dogmas muertos, no. O diferentes teologías, no. Ella no habla de esto. En lo absoluto. Esos son los hombres. Pero no la sangre de Cristo. Sino que habla de una señal viviente. Una señal viviente de un Cristo resucitado y que vive en nosotros. Si usted ha entendido lo que está escuchando. En medio de los genuinos cristianos creyentes en Cristo. Usted debe creerlo, por cierto, taxativamente. Sí. La eterna señal, hermanos. Sempiterna. Sí, la eterna señal sempiterna. Porque hablamos de un Dios eterno, ¿cierto? Y una novia eterna. Y ahora escuchen bien. Miren, la señal sempiterna, pues, Dios es vida eterna, ¿o no? ¿Dios es vida eterna? Claro. Tenemos la vida eterna por medio de un Dios eterno, ¿o no? La novia es eterna, sempiterna, que tuvo principio pero no tendrá fin. Y miren, ella no tendrá fin, ella estaba en el principio. Ahora, todo lo que tuvo principio tiene un fin, ¿cierto? Así es. Todo lo creado tiene un fin. Así lo dice la palabra. Y todo tuvo un principio, excepto Dios. Él no tuvo principio, ni tendrá fin. Y Dios es la única forma de vida eterna que existe. Eterna. Pero cuando Dios pone su Espíritu Santo en usted, cuando Dios pone al Espíritu Santo en usted con un bautismo del Espíritu Santo, lo cual es Dios, ¿cierto? Lo cual es Dios. Usted llega a ser tan eterno como lo es Dios. ¿O no? Aleluya, qué maravilla. Sí, Él nos hace eternos. ¿Usted quiere ser eterno? Pues ahí tiene la medicina. Créalo, acéptelo y vívalo. Apártese del mundo, de todos los dogmas y credos de hombres que han dividido la Iglesia por siglos, y sigue, y dice, y seguirán, y seguirán. Y eso es exactamente lo que Dios ha ordenado para esta edad, en este último tiempo. Y usted lo tiene. Si lo tiene, usted es eterno. Usted no pertenece a este mundo. Fue cambiado. Sí. Hermanos, hoy no caminamos a la sombra bajo la ley. No. Hoy caminamos bajo el poder de la resurrección.
hemos resucitado en Cristo, hemos muerto con Él y vivimos con Él, y viviremos si permanecemos en Él. Como muertos para el mundo y el pecado y vivos para Cristo, hermanos. Así de simple. Caminamos por el poder del Espíritu Santo, quien es nuestro verdadero sello, ¿verdad? Nuestro verdadero abogado. El Señor lo dijo, si pecamos, abogado tenemos en Cristo Jesús. ¿O no? Ahí está. Nuestro verdadero consolador es el Espíritu Santo. El que nos hace superar, saltar por encima de los escollos y las dificultades. Nuestra verdadera señal, mostrando que verdaderamente hemos nacido de nuevo por los frutos que vienen ahora. Nacidos de arriba, del cielo, de Dios. Y no somos producto de algún dogma o algún credo. ¿Lo entienden, hermanos? Eso sí, hermanos, eso sí. Un pueblo muy raro. Según los dogmas y credos de los hombres, somos un pueblo muy raro, pero que muy raro. Sí. Y peculiar, por supuesto. Actuando de manera diferente a muchos. De una forma diferente y rara. Porque hay infinidad de cristianos que no entenderían lo que estamos hablando. No. Porque saben ustedes, es revelación de Dios. Pero actuando en Dios y su palabra es lo que estamos haciendo. Actuando en Dios y en su palabra. No fuera de su palabra. Porque tenemos la señal, que es la sangre, que habla mejor que la de Abel. Y tiene voz, y esa voz es la palabra. Y creemos en toda la palabra. Y queremos vivir en ella. Y que nadie nos la adultere, ni la cambie. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿No dijo esto? Pero miren, la misma vida que hay en la vid, ustedes saben la cepa, ¿no? Donde se hace la uva, ¿verdad? Sí. La misma vida que hay en la vid tiene que estar en los pámpanos, ¿o no? La vid es el árbol, podéis decirlo de alguna manera. Ese es Cristo, el Señor. Y los pámpanos somos nosotros. Y la vida de la vid tiene que estar en los pámpanos. Si de verdad somos pámpanos de esa vid, ahora hay una vid falsa. ¿No lo vieron en la Biblia nunca? Sí. Hay una vid falsa y hay una vid verdadera. Y el pámpano debe llevar fruto. Él da fruto, da vida. Ese pámpano da vida. El que en mí cree, ha dicho Dios, ¿no? Las obras que yo hago, Él las hará también. Creo que está bastante claro. ¿Sí?
En Él hay vida. Hay vida. En Él hay vida. Sí. Las obras de Él están en nosotros. Mayores cosas que esta haréis, porque yo voy al Padre. ¿No dijo esto? Amén. Esa es la señal. Regresemos al principio para terminar y vayamos a Mateo capítulo 7 y versos 16 al 20. Mateo 7. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos o frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Amén. Por sus frutos los conoceremos. ¿No dice esto la palabra? Terminando, vamos a Efesios 4:30 que leímos en un principio. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis llamados, sellados para el día de la redención. Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Así es que somos sellados hasta la redención de nuestro cuerpo. Amén. ¿Entendieron la palabra de hoy, hermanos? Vamos a despedirnos en oración, hermanos. Oh Señor, nos acordamos de tu apóstol Pablo, que él recomienda a su consiervo Timoteo a exhortar a las iglesias, siendo acosado por los mismos cristianos como era. El apóstol sufría por una sola causa, la causa de más alto nivel, proclamar las buenas nuevas de gracia y vida, para confirmar las iglesias y dirigir a los santos. Tal causa, hermanos, debe haber animado y fortalecido a Timoteo mientras afrontaba el deterioro de las iglesias en decadencia en aquel día. Pero hoy sentimos lo mismo. Padre eterno, la decadencia del cristianismo. Dios, ayúdanos. Pero a pesar de tanto abandono, el apóstol se fortaleció en la gracia de Cristo por la sangre de su Hijo, del Hijo de Dios, quien es el mismo y Él no cambia. Ayúdanos a permanecer, Señor, en tu sangre, sin desanimarnos en lo absoluto, como Él lo hizo exhortando a Timoteo, y a perseverar en la fe, con firmeza en el ministerio, en medio del fracaso y la ruina de la iglesia como se encontraba, para pelear la buena batalla como buen soldado de Cristo, por los intereses únicamente del Señor en la tierra. Es que debemos deshacernos y huir de todos los errores que se ha formado a nuestro alrededor, Señor. Ayúdanos a desprendernos de estos y gozarnos y permanecer y prevalecer en tu palabra, Señor. Ahora, despídenos con tu amor y tu bendición.
hasta que el miércoles próximo volvamos a reunirnos para meditar en tu palabra, pues te lo pedimos en el nombre del todo suficiente Salvador Jesús. Amén.